En Uruguay, un país constitucionalmente laico, el 38% de la población se reconoce como católica, pero solo el 5% es practicante. Entre ateos y agnósticos hay aproximadamente un 20%. Los cristianos evangelistas no superan el 15%. Y entre aquellos que se consideran religiosos, pero no están afiliados a una iglesia, suman un porcentaje que es el más alto de América, que es el 25%. Entre el año 2020 y 2025, la llamada bancada religiosa, entre comillas, asume su segundo periodo legislativo en la Cámara de Diputados. Hablamos de 5 legisladores que ya ocuparon estos mismos cargos en la administración anterior y que son concretamente 3 evangélicos y 2 católicos practicantes con una fuerte influencia. Uruguay es considerado el país menos religioso de Latinoamérica. ¿Y cuál es el concepto de laicidad que manejamos nosotros? ¿Cuáles son los vínculos aceptables, por lo menos, entre la religión y la política? Todo eso lo analizamos hoy en La Letra Chica con Religión al Poder. La irrupción públicamente de distintas congregaciones religiosas, de las distintas iglesias, en la vida política del país. ¿Cuánto pesan las corrientes, por ejemplo, religiosas que apoyan a cada partido? Cuando uno analiza el debate parlamentario, ha habido muchos proyectos que tienen que ver con religión y laicidad, y ahí ves que todos los diputados hablan de laicidad, pero todos tienen conceptos distintos. Creo que es la primera vez que se hace, al menos en muchísimo tiempo, esta misa que tiene que ver con el comienzo de una nueva legislatura. Yo creo en Dios, no creo en la justicia. Ciertas estructuras políticas que ven una falta de credibilidad en la sociedad y pierden militancia, van a buscar en lo religioso militancia, caudal electoral y estructura religiosa volcada a lo político. Los hogares Veraca surgieron en 2002. La estructura de estos hogares funcionan como el aparato político religioso del pastor Jorge Márquez. En el año 2014, esta ONG llega a Rocha con la coordinación de Santiago Acosta. Acosta, aparte de ser coordinador de Veraca en Rocha en estas elecciones departamentales 2020, encabezó la lista 22404 a la Junta Departamental que apoyaba la candidatura de Alejo Umpierres por el Partido Nacional. Puso a disposición la estructura de Veraca para la campaña electoral. Yo he formado mi personalidad desde mi adolescencia prácticamente bajo principios y valores cristianos. Cuando estoy en la iglesia tengo esos principios. Ahora, cuando estoy en el Parlamento también. Miles sean bendecidos, que miles sean restaurados. Hay cosas mucho más graves que sí son razones por las cuales no puedo votar de ninguna manera al diputado Amarilla para que presida este cuerpo. Y esas fueron expresadas por el propio diputado. Es inaceptable que un presidente de esta institución manifieste que la ley de Dios está por encima de las leyes de nuestra República. Y así como se reúne mañana un grupo de marxistas que integran el Partido Comunista, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué los cristianos no podemos reunirnos un día en una sala del Parlamento a hablar sobre la personalidad de Jesús? Ya que no le nombró a Pablo Bartol, está muy identificado obviamente con el Opus Dei. ¿Cree que puede haber quizás una impronta mayor del Opus Dei en el gobierno, en algunas acciones? Yo creo que Pablo Bartol va a actuar por Pablo Bartol, no por el grupo al que pertenece. Al principio del programa, no, el programa era algo deportivo, pero te podías imaginar que iba a ser algo educativo, pero nunca tantas personas que han tenido como una mejora en su vida inmensa, personas que han conocido la fe católica, que se han convertido, otros que tenían aquello como una cosa muy incipiente de niños y realmente hoy tienen una fe muy grande y practican su fe y viven los sacramentos con mucha alegría. Y así fue el comienzo de Los Pinos hace 20 años. Finalmente se dijo no a la instalación de la imagen de la Virgen María en la Rambla capitalina. Entendemos que la laicidad bien entendida tiene que estar abierta, por ejemplo, a que se puedan poner imágenes religiosas en el espacio público. La religión fuera del Estado. La religión fuera del Estado, sí, pero la religión lo que no puede es
ser expulsada de la sociedad. Lo novedoso quizás es que el discurso desde lo religioso y utilizando fundamentos de textos sagrados estén como parte de la argumentación y que también haya una cierta intención de representatividad de un colectivo religioso a la hora de ocupar una banca. Ante situaciones como las que vive nuestra patria, se puede bendecir o se puede maldecir, se puede desear el bien o se puede desear el mal. Sus efectos son bien diferentes. Cuando se desea el bien, uno logra rescatar lo mejor de los otros. Cuando se maldice, se consigue el efecto de sacar lo peor de los otros y de nosotros mismos. Yo creo que al Uruguay, en realidad, puede llegar a afectar la democracia, digamos. Creo que los partidos políticos deben plantearse seriamente cómo le dan participación o no a las estructuras religiosas. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Buenas noches, 5 minutos pasan de las 9 de la noche y estamos arrancando con la letra chica. Para comenzar vamos a recibir al doctor en Sociología, especializado en Sociología de la Religión, director del Instituto de Sociedad y Religión de la Universidad Católica del Uruguay, Néstor da Costa. Néstor, gracias por acompañarnos, un gusto. No, gracias por la invitación. Bienvenido. No, por favor. Bienvenido, Néstor. Bueno, y también nos acompaña nuestra columnista Natalia Ubal, que hoy va a acompañarnos durante todo el programa para ayudarnos a entender este tema. La laicidad, comprender la laicidad implicaría, me imagino yo, que tratar de encontrar el contexto en el cual se fue dando el desarrollo finales del siglo XIX y principios del XX. Pero y que además constantemente hay debate sobre el tema de la laicidad. Pero antes de entrar en el análisis sociológico de la composición en Uruguay, repasemos algunos temas vinculados a la laicidad, que además tiene algunos partidos que están marcados fuertemente por eso, partidos políticos me refiero, ¿no? El Partido Colorado, el Frente Amplio y quizás el Partido Independiente, pero que en definitiva vivimos en un país en el que permanentemente se discute y se habla de violaron la laicidad. Entonces, bueno, hablemos de un mapeo de la violación de la laicidad en Uruguay. Sí, primero capaz que corresponde definir lo que entendemos por laicidad, porque vieron que se utilizan distintas acepciones, hay conceptos más generales, hay conceptos más específicos. Nosotros seguramente aquí nos refiramos al concepto más específico definido en la Real Academia Española, que es la laicidad, es la independencia de la sociedad y en particular del Estado de cualquier confesión o organización religiosa. Ese es el concepto de laicidad más estricto, digamos, ¿no? Que atiene solamente a lo religioso. En Uruguay, bueno, como todos sabemos, la Iglesia está separada, el Estado está separado de la Iglesia desde hace más de 100 años y el artículo 5 de la Constitución, como ustedes mencionaban en la introducción del programa, establece que el Estado no sostiene ninguna religión. Entonces, en ese marco, digamos, o con esa definición de laicidad, ha habido debates en los últimos años, fundamentalmente, respecto a presuntas violaciones de la laicidad. Veíamos en el tape, por ejemplo, este año, uno de los más recientes fue cuando se hizo esta misa, que esa era la imagen que veíamos al final del tape, una misa para rezar por el nuevo gobierno, cuando asumió al día siguiente de la asunción de Luis Lacalle Pou como presidente. En esa misa en la Catedral de Montevideo, que estuvo encabezada por Daniel Sturla, participaron además del presidente, la vicepresidenta, ministros de gobierno, 8 ministros, y también dirigentes de Cabildo Abierto, como Guido Manini Ríos, Irene Moreira y Rivera Elgue. Y en ese momento Daniel Sturla dijo que desde hacía muchísimo tiempo no se celebraba un evento de esas características en la Catedral de Montevideo, que no fue solamente, digamos, para rezar por el gobierno, sino que fue con la presencia del gobierno, y de hecho el gobierno lo difundió a través de sus canales oficiales de comunicación. Por lo tanto, le dio un carácter oficial a esa participación, no simplemente personal del presidente. Y hubo cuestionamientos, por ejemplo, de la Iglesia Metodista del Uruguay, que dijo que esto afectaba al principio de laicidad. Y incluso la Iglesia Metodista mencionó algunos otros episodios que en los últimos años han estado, a su juicio, afectando la laicidad. Por ejemplo,
hubo, no sé si recuerdan, pero hubo misas por el Día del Ejército en la Catedral de Montevideo, en la que las Fuerzas Armadas, la plana mayor de las Fuerzas Armadas asistió uniformada, de alguna manera en un tono de representación de una parte del Estado oficial. Después hubo también una reinauguración de una capilla católica en el Hospital Militar cuando era ministro de Defensa Fernández Huidobro, y también en ese momento se discutió sobre la laicidad. Más atrás en el tiempo hubo, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, hubo un día de duelo nacional que se decretó por los funerales de Juan Pablo II, y hubo incluso una misa en la Embajada de Uruguay en Roma. También generó gran polémica eso. Más recientemente, en realidad, esto todo referido a la Iglesia Católica, ¿no? Pero más recientemente han tomado mucho protagonismo las iglesias neopentecostales, y ahí tenemos, bueno, todos los vínculos con, no solamente en el Partido Nacional, porque hay también, por ejemplo, el intendente reelecto en Salto, Andrés Lima, se hizo bendecir en su despacho de la intendencia por un pastor de Dios es Amor, un pastor brasileño. Pero sí, claramente han sido más públicos los vínculos del Partido Nacional y algunos sectores del Partido Nacional con las iglesias neopentecostales, que han financiado campañas o han prestado su infraestructura para campañas, por ejemplo, de la senadora Verónica Alonso en el pasado, en 2014. Eso es el pastor Márquez. El pastor Jorge Márquez, de Misión Vida. Esa iglesia, bueno, ha tenido vínculos muy estrechos con Verónica Alonso, también con Álvaro Dastube. Hubo además esto que veíamos en el tape, ¿no? Que en Rocha se está denunciando, se está diciendo que los hogares Veraca prestaron su infraestructura para, los hogares Veraca son de la Iglesia Misión Vida, para la candidatura de Alejo Umpierres, el intendente que fue electo por el Partido Nacional en Rocha. Prestar su estructura significa que la gente que va ahí vulnerable a tratarse funcione para el partido. No se sabe exactamente si los recursos humanos, iba a decir, pero las personas que están, no son recursos humanos, pero las personas que están en los hogares, como sí pasó, por ejemplo, con Verónica Alonso, que se denunció que estaban, trabajando, digamos, ¿no? para las candidaturas. Pero en el caso de Rocha, no sé si exactamente si es la infraestructura, pero digamos el coordinador de los hogares Veraca encabezó una lista en apoyo a la candidatura de Umpierres, entonces hay como un vínculo muy estrecho, que también después vamos a conversar, ¿no? Si eso afecta a algo, viola la laicidad de alguna forma, ¿no? O es legítimo o no es legítimo, esa es otra discusión. Pero sí que hay vínculos cada vez más fuertes. Por ejemplo, en el caso de Antía, el intendente de Maldonado, él fue apoyado por Pare de Sufrir en 2014, por la iglesia Pare de Sufrir, y después de que ganó, puso como jerarca, como director de Desarrollo e Integración Social a un pastor de Pare de Sufrir, ¿no? Y podríamos seguir dando ejemplos, pero creo que esto de las pentecostales es algo novedoso en los últimos años, ¿no? Bueno, Néstor, hablando de novedoso, y acá nos metemos de lleno en el tema, laicidad y religión. La última encuesta pública sobre uruguayos y religiones de febrero del 2019, lo hizo la empresa Opción, y ahí concluye que el 57% de los uruguayos se identifica con alguna corriente religiosa. Y ahí vamos derecho, 1 de cada 5 no cree en Dios directamente, son ateos o agnósticos, y los cristianos evangélicos no pasan de un 15%, de los cuales un 75% son de este tipo de iglesias, pentecostales o neopentecostales. Vos hace unos 5 años dijiste algo así como que la diversidad cultural y religiosa era algo incipiente y era bastante nuevo en nuestro país, que recién era algo que estaba floreciendo en el siglo XXI. Pero ¿cómo podemos leer esto en una sociedad que siempre que pasa algo estamos discutiendo sobre el tema de la intromisión iglesia? O sea, para no darle tanta bola, le damos mucha bola, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué nos interesa tanto esto? Sí, somos un país que discutimos mucho sobre la laicidad. Y a veces pensamos que el mundo es como Uruguay, o debiera ser como Uruguay. En realidad hay solo 5 países que discuten sobre la laicidad en el mundo. Francia, Turquía, México, nosotros, España y la Canadá francófona. No más. Incluso hay lenguajes, idiomas que la palabra no tiene traducción literal. El inglés o el alemán no existe. A mí me pasó en una universidad norteamericana del estado, de California, que en el medio del campus hay un templo. Entonces yo fui a preguntar por la laicidad, nadie me entendía. No encontré un significado y... Estados Unidos tiene separación iglesia-Estado. La enmienda número 1 de la Constitución de Estados Unidos le impide a cualquier iglesia decirle al Estado lo que tiene que hacer. Lo que tiene es un modelo de participación pública de lo religioso que Uruguay no tiene. Entonces, ¿qué es la laicidad? Es la separación. Vamos a hacerlo más sencillo. La laicidad es un acuerdo para convivir donde acordamos no imponer a otros vía el Estado
convicciones religiosas, ni utilizar al Estado para convencer a otros de la religión de nadie. Persigue dos objetivos básicos: la libertad de conciencia y la capacidad de expresar esa libertad de conciencia. O sea, es un modelo, no es un fin en sí mismo. ¿Pero es solamente religión? En Uruguay no, en el resto del mundo casi sí. Nosotros somos el único país del mundo que hablamos de violar la laicidad cuando hay un asunto político o ideológico. El único. Quizá porque este país tempranamente secularizado le da tanta importancia a la política que la ha sacralizado en los altares. Gerardo Caetano ha dicho varias veces que el proyecto Ballista tuvo que confrontar con la separación Iglesia-Estado con una ética que no existía y creó una ética republicana, donde todo es culto a la república. Acuérdense que nosotros no tenemos nombre de país, somos una república que está al oriente de un río. Entonces, lo más importante es ser república, no ser país. La constitución de república hace sacralizarla, y por lo tanto la política, que es la forma de construirla, está sacralizada en Uruguay también. Claro, pero es raro eso, ¿no? Porque realmente, esto sin pensarlo, o sea, muchas de las violaciones de laicidad en la educación, por ejemplo, no tenían que ver con religión, sino tenía que ver con política o con cómo se llega a poner al mismo nivel una ideología política con la fe religiosa. Durante el siglo pasado hubo estas etapas históricas en las cuales el término fue adquiriendo como otros ribetes. Otro ribete que tenía que ver con imparcialidad absoluta, de alguna forma, que es imposible, no existe la imparcialidad absoluta. Pero bueno, la imparcialidad absoluta frente a las corrientes filosóficas suponían que el único neutro y puro y capaz es el Estado, que está incontaminado de ninguna convicción y no debe estar contaminado de ninguna convicción, cosa que todos sabemos que es falaz. Pero bueno, esa era la convicción de fondo cuando se construyó el modelo de laicidad hegemónico en Uruguay en el siglo XX, ¿no? Entonces, libertad de conciencia y libertad de expresión. Y dos medios, la separación institucional y la neutralidad. La separación institucional, cuando uno sale de la comarca y mira a otros lados, Estados Unidos tiene una férrea separación institucional. Inglaterra no. Inglaterra es un Estado confesional. ¿Alguien puede pensar que Inglaterra es un Estado teocrático que se rige por las normas religiosas de su Iglesia Nacional? Más bien que no. Entonces, hay separación en los hechos, donde la voluntad popular se expresa por los ciudadanos votados que arman las leyes y la gestión del país. Pero entonces no hay yo decía un poco en broma, Ricardo, antes de empezar, la laicidad no existe. No existe. Existen modelos en los cuales las comarcas van construyendo la forma de relacionar, respetando esa libertad de conciencia, de no imponerse y vigilando que eso no suceda. En algunos lugares como Uruguay es claramente formal la separación y además privatista. La religión no puede estar en lo público. En Estados Unidos es formal y no es privatista. Sí. No, quería consultarte en realidad sobre esto que hablabas de la laicidad como no imponerle desde el Estado a la ciudadanía. Y comentando un poco lo que pasó en los últimos 15 años más o menos cuando se puso en marcha esta agenda de derechos, citando particularmente el ejemplo de la consulta popular sobre la despenalización del aborto de junio de 2013, ¿no? Cuando se plantea esto de si se llevaba a referéndum para derogar toda la ley que se había sido sancionada en 2012. Todos los líderes políticos, por lo menos conservadores, votaron claramente a favor de llevar adelante este referéndum y en realidad acompañó de la ciudadanía solo un 8.9%, ¿no? Así es. Son dos consultas las que quiero hacer acá. ¿De qué manera pueden influir los líderes políticos? Bien. Que evidentemente se ve que no tanto, pero al ser representantes electos, indudablemente cuando ellos plantean argumentos religiosos en los debates parlamentarios y demás, hay cierta inclinación a influir de alguna manera. Por lo menos hay una propensión o un intento de influir en cierta población. Lo que las investigaciones empíricas muestran hoy en día en el mundo y también en Uruguay es que hay una distancia entre lo que los líderes religiosos dicen y lo que la gente hace en su vida cotidiana. Para decirlo de otra forma, la mayoría de los uruguayos tienen una media de casi 2 hijos. Si fueran a seguir las enseñanzas sociales de sus iglesias, tendrían que tener 5 o 6 cada uno. Claro. Sí. Tranqui. Sí. Bueno, eso era un poco de lo que hablaban los números de cuántos son actualmente practicantes. Una cosa es lo que las creyentes. instituciones dicen y otra cosa es lo que la gente vive. Hay un término en sociología que se llama religión vivida, que no es prestar atención a lo que dicen las instituciones, sino a cómo cotidianamente alguien que se dice creyente lo vive. Y ahí es donde está, los gringos dirían un gap, el salto que hay entre la percepción institucional y la vida de las personas. En ese referéndum, que no llegó al 8,9, uno hubiera pensado que hay un mínimo de personas que podrían acompañarlo sin poner etiquetas de ningún tipo,
mayor al 10%. Claro, porque hablábamos también, para corregirme recién, era todos los líderes políticos, Sí. porque no solo los clásicos De acuerdo. conservadores, sino también Vázquez. Ujú. Sí, sí. Y esto lleva a otro asunto. El voto de los religiosos no es traspasable por voluntad del líder. Ujú. El caso Bolsonaro en Brasil es clarísimo. Bolsonaro no tuvo más que el 60% de los votos evangélicos. El 40% de los evangélicos no lo votó. Pero también lo votó el 60% de los católicos, de las mujeres y de los negros. Ujú. Entonces, una cosa es lo que las instituciones dicen y otra cosa es lo que sucede. Y los sociólogos tenemos que trabajar con lo que sucede. Claro. No quedarnos con el discurso básicamente explícito, ¿no? Lo que sucede es simplemente más complejo normalmente que lo que uno ve. Uno puede pensar, mirá la cantidad de gente que juntaron, van a una convocatoria electoral y arrasan en función de los votos. No, la gente no se deja llevar. De la misma forma que tiene un comportamiento de moral sexual distinto al que dicen sus pastores, tiene un comportamiento político distinto al que dicen sus líderes. Bueno, hablaste de moral y perdón, pero justo fue el tema de la despenalización del aborto y creo que hay como una ruptura, o por lo menos da la sensación de que en Uruguay, cuando uno ve argumentos en televisión o en el Parlamento, que el argumento es sobre un tema de salud pública y se pone un argumento religioso, enseguida nos hace ruido. Como que le damos un valor realmente a la salud o a la ciencia, que a pesar de mis creencias tengo que entender que, bueno, son dos cosas distintas. O sea, creo que también uno le da la sensación de eso, de que hace un poco de ruido escuchar argumentos religiosos en un tema de salud pública. Pública o privada, pero de salud, en definitiva. De salud. Sí, y siempre hay que tener en cuenta que uno habla de un lugar situado. Uno tiene una cultura, un barrio, una familia, una educación y una manera de enfrentar los problemas. Pero otros tienen otra cultura, otro barrio, otro simbólico. Yo siempre digo que una misa católica en Estela Maris o en la Gruta de Lourdes son muy distintas. Y es la misma misa. Pero si uno va como observador participante, que nos ha tocado ir, uno encuentra que en una hay una elaboración teórica, de uso de palabras precisas, y en la otra hay mucho más de lo simbólico. Y eso nos pasa cuando nos metemos en cualquier tema. El tema de la ciencia, pónganse en sectores populares, sin niveles de instrucción altos, alejado de sistemas formales, ¿cómo puede una persona, si nosotros hoy en día convalidamos fake news todos los días, discernir qué es la ciencia en su vida? Esa responsabilidad es de otros. O sea, que aparezca el argumento está bien, porque es lo que cierto colectivo cree. Ahora, si la decisión sobre la política se toma sobre el argumento religioso, es otro tema. Me quedan dos cosas o tres, perdón, en realidad. Eso que tú decías, ¿no? Vivir la religión, creo que La religión fue vivida, sí. vivida. ¿Es igual en todas las religiones o estamos entrando en una instancia en la cual estas nuevas corrientes pentecostales o neopentecostales tienen más influencia sobre la forma de vivir la religión? Como fenómeno social tiende a ser igual. Por supuesto que las iglesias son más grandes, la adhesión al núcleo duro es menor, y los grupos religiosos pequeños es mucho más intensivo todo, ¿no? Pero en general hay un asunto de época. La modernidad nos trajo la autonomía del ser humano frente a las instituciones y la posmodernidad lo siguió. Por lo tanto, hoy lo que esperamos de cualquier ser humano es que sea capaz de tomar decisiones por sí ante sí sobre lo que sea, también sobre lo religioso. Entonces ahí la distancia entre lo que la gente toma como criterio y lo que se le indica es en todas las religiones, salvo grupos muy pequeños y muy intensivistas, casi fanáticos. Sino después, como la libertad individual es un valor de la sociedad, es un valor que todos defendemos, la gente toma decisiones sobre su vida, sobre su aborto, su salud, sobre lo que sea, con los elementos que tiene a disposición y que se le acercan desde lo religioso, desde la salud, de los amigos, de la familia, pero es ella la que conjuga en primera persona cómo eso debe vivirse. Y hay una distancia grande entre el deber ser que marcan las instituciones. Pero en Brasil, sin embargo, por ejemplo, por poner un ejemplo, las iglesias neopentecostales han incidido mucho o por lo menos se dice que han incidido, no sé qué, digamos, sustancia empírica tiene eso, pero se dice que han incidido mucho en la mentalidad de la gente respecto, por ejemplo, a la agenda de derechos, su posición sobre el aborto, el matrimonio igualitario, la agenda de la diversidad sexual. ¿Te parece que no hay ninguna incidencia de la institucionalidad? La pregunta es al revés. ¿Quién recogió los desconformes con el avance de los derechos de última generación que se defendieron por los sectores progresistas o de izquierda en América Latina? O sea, el conjunto de la sociedad no tenía al unísono una voz a favor. Se construyó un discurso a favor en función de ciertos argumentos, más allá de su validez o no,
y los que sienten que no pueden acompañar eso. ¿Dónde quedaron? Quedaron por el camino. O sea, lo que vos decís es que no es que las iglesias influyeron, sino canalizaron, que recibieron el descontento y lo canalizaron. Se lo canalizaron. Exacto. Es un fenómeno social. Yo siempre digo que cuando hay sistemas políticos fuertes, eso es más difícil que pase. Donde hay sistemas políticos que están viciados de corrupción, de descrédito, de descreimiento, no solo regímenes autoritarios, sino también que aparezcan quienes canalizan el descontento por fuera de los canales normales, ya sea guerrillas o grupos religiosos. Y en Uruguay, por ejemplo, algunos legisladores religiosos dicen que en Uruguay no existe la laicidad, sino el laicismo en un sentido negativo. ¿Cuál es tu opinión, observando esta descripción de panorama que hacía sobre la laicidad en otros países también? ¿En Uruguay este criterio que nosotros tenemos de laicidad te parece excesivo? ¿Qué visión tenés? Que la laicidad es una cosa y el laicismo es otra. El laicismo es una ideología que persigue sacar lo religioso de la esfera pública. Eso es laicismo. O sea, no permitir lo religioso en la esfera pública. La laicidad es el régimen de convivencia. El vallismo. El vallismo temprano, los grupos vinculados a la masonería, que tienen una visión muy de que lo religioso tiene que estar fuera del escenario público. Cada vez que aparece un símbolo religioso, ya sea la balconera en la casa del presidente o en la casa de cualquiera. Yo estuve en un programa de televisión hace unos años, cuando la balconera, que la gente se quejaba que la gente en su propio edificio tuviera una balconera que expresara lo que cree. Se sentía ofendida por eso. Y ahí hay unos restos de una laicidad que estuvo muy cargada de laicismo. Ustedes no se olviden que somos el único país que su modelo de laicidad lo construyó olvidando los nombres, cambiando los nombres. Saben que hoy en día... El Día de la Familia. Día de la Familia. Semana de Turismo. Semana de Turismo. Los 30 pueblos que cambiaron el nombre. ¿Cómo se le dice a lo de Paso de los Toros? Isabelino. Santa Isabel. A los de Maldonado, Fernandinos. San Fernando. Bueno, todos esos pueblos cambiaron de nombre en la misma época, al comienzo de los años 20, después de la separación Iglesia-Estado, porque había un proyecto político de eliminar lo religioso de la esfera pública. Ahora, y no nos debemos algo, porque capaz que estamos acostumbrados a que la religión siempre trata de convencernos. Sea cual sea la religión, claro, siempre nos quiere convencer de hacernos hincha de su cuadro, por decirlo de alguna manera. Pero ¿no faltan en Uruguay espacios dentro de lo académico, dentro de lo social, de discusión sobre religión? Porque una cosa es que ¿cómo podemos compartir la concepción republicana y democrática con un espacio donde se hable de religión, no desde el convencimiento, no desde la fe, sino desde la información? Mira, la religión es un fenómeno humano universal. No se conoce civilización sin fenómeno religioso. Ninguna. Además, el derecho a la religión es un derecho que está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos 18 y 19. Es un derecho humano básico como cualquier otro. Nunca vemos a nadie reclamar por ese derecho en Uruguay. Entonces creo que necesitamos llegar al siglo XXI en términos de cómo conjugar en pluralidad las diversas creencias. Que van a haber excesos, ¿en qué no hay excesos? El tema es, o seguimos negando la existencia de lo diverso en lo religioso, tampoco nunca escuché reclamar a nadie por la diversidad religiosa, como sí por otras diversidades, bien hecho también, pero bueno, ¿cómo asumimos que la convivencia implica que hay gente que cree cosas distintas y que tenemos que respetarlo porque son personas iguales que nosotros? Pueden estar equivocadas o acertadas, pero tienen la misma dignidad y el mismo derecho que nosotros a expresarlo. El día que sacamos de los entresijos de la laicidad fundada hace un siglo y entremos al siglo XXI, nos damos cuenta que la diversidad requiere que cada ser humano sea reconocido en su dignidad. Eso es la famosa, entre otras, teoría del reconocimiento, que es el grado mayor de desarrollo cuando cada ser humano es reconocido en todo lo que cree, su cuadro de fútbol, sus gustos culinarios, cómo se prepara el mate y la religión que tiene, y no por eso tiene que dejar nada afuera de lo público, sino que puede vivir todo eso y vivirlo con otros. Sí, faltan espacios de problematizar esto, que vayan más allá de la pelea laicismo-laicidad encubierta, o que todo sea religioso, que nada sea religioso. Falta espacios para discutir la convivencia de forma plural y abierta, eso es cierto. Pero no estamos ante una situación, para cerrar, capaz que la pregunta que te voy a hacer es un disparate, pero en la cual hay como una gran presión o hay lobbies que presionan al Estado para tener mayor injerencia de corrientes religiosas. Digo, sí. La misa, cuando asume el presidente, la discusión sobre la colocación de una escultura de la Virgen en la Rambla, la creación de una mezquita, o utilizar aparatos religiosos para empujar determinadas candidaturas. Bien, sí y no. Todo actor social
pugna por ocupar espacios y por tener la legitimidad del Estado, si es posible. Porque eso te abre cancha. Cuando el mundo protestante llegó al Uruguay, para la Iglesia Católica en herejes perseguidos. Sin embargo, el mundo protestante estuvo del lado de la separación institucional porque le generaba una ventaja comparativa frente a una iglesia que los perseguía. Y es lógico. Lo de la mezquita es otro asunto. Es ¿qué derecho tiene alguien que cree en otra religión de tener una mezquita? ¿No? Lo tiene. Lo tiene. Claro, si hay iglesias, Todo. si hay sinagogas, porque no va a haber mezquitas. Entonces, ¿qué es lo raro? Claro, nos suena raro porque uno está acostumbrado a ver el paisaje de todos los días, el lugar por donde camina en el barrio y los edificios y los templos. Entonces, lo que no sea Iglesia Católica o cristianismo suena raro, o que tenga otra modalidad no suena raro. Pero si viviéramos en Europa, tendríamos el mundo musulmán adentro, de otra forma. España hace tiempo que por suerte habla de gestión de la diversidad religiosa. Y Europa va en ese camino. Es cómo gestionamos un derecho humano universal a ser vivido en Europa. Muy bien. Tenemos que hacer la pausa. Néstor, Néstor, muchísimas No, gracias por habernos acompañado. gracias a Un ustedes, placer, lo gusto. Por lo menos a mí me generó una pila de reflexiones. Así Gracias. que espero que para todos los demás también. En un instante seguimos nada más. ...34 minutos pasan de las 9 de la noche... ...seguimos en La Letra Chica... ...y ahora integramos a la mesa a Nicolás Iglesias Schneider... ...licenciado en Trabajo Social... ...y coordinador del Grupo de Estudios Multidisciplinarios sobre Religión... ...e Incidencia Pública de Uruguay. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bienvenido. Nicolás. Bienvenido. Y empecemos contigo, Natalia. La incidencia de los grupos religiosos antiderechos... ...en la agenda parlamentaria y de política pública. ¿No? Un poco en las internas se vio un poco esto, ¿no? Sí, hay como un aspecto y también en la agenda parlamentaria en general, ¿no? Porque hay un elemento, un concepto que nuclea de alguna manera o que utilizan por igual tanto los sectores más conservadores de la Iglesia Católica como parte de las iglesias neopentecostales, y es el concepto de ideología de género, ¿no? Hay un libro, una investigación que hicieron el año pasado, bueno, Nicolás, Liliana Brasiskas y otros dos investigadores, que se llama Políticas Antigénero en Latinoamérica, y analizan el caso de Uruguay concretamente, y lo que ven es, bueno, empiezan a rastrear cuando empieza a surgir en los debates públicos, en los discursos públicos, este concepto de ideología de género, que básicamente lo que intenta es deslegitimar la perspectiva de género y se traduce concretamente en la práctica, digamos, en una oposición, en acciones de oposición a la agenda que pugna por, bueno, garantizar los derechos de las mujeres o los derechos de la diversidad sexual, o contra cualquier norma que de alguna manera cuestione el modelo tradicional de familia y de sociedad. A esto apunta un poco el concepto de ideología de género, tiene hasta sus teóricos, ¿no? Como Agustín Laje, por ejemplo, que generan toda una serie de postulados y conceptos vinculados a la ideología de género. Pero básicamente, bueno, entonces, como decías, empieza a escucharse más sobre 2009 y hay claramente algunos dirigentes políticos y legisladores, sobre todo del Partido Nacional y de Cabildo Abierto, que utilizan este concepto, lo utilizan en sus discursos, lo utilizan en el Parlamento para oponerse, por ejemplo, a determinadas leyes. No es un tema de una religión en particular, ¿no? Porque son, sobre todo, las más conservadoras que toman estos elementos, porque yo no soy una persona religiosa, ¿no? Pero todos los preconceptos que hacen de no querer dar derechos, de no amparar a los más vulnerables, o sea, ¿no es un poco contrarreligioso eso? O sea, yo no conozco mucho las religiones igual así, pero la palabra es la tolerancia, el amor, el respeto, o sea, esos valores son como los básicos de la religión. ¿Cómo llegan a esto? A buscarle la vuelta para que parezca al revés. Bueno, por eso, capaz que esa es una pregunta más para Nicolás, que de hecho está bueno aclarar, ¿no?, que algunas iglesias evangélicas por ejemplo, la Iglesia Metodista del Uruguay dice que este concepto de ideología de género y la moral cristiana en general se utiliza, digamos, con este concepto de ideología de género, de alguna manera se usa lo que sería la moral cristiana para oponerse a agenda de derechos o oponerse
a los derechos humanos, básicamente, ¿no? O sustentar posturas que atacan los derechos humanos. Capaz que más la genealogía ahí es una pregunta para Nicolás. Para un ratito, entonces. Sí, pero bueno, entonces decía, hay incidencia de este concepto, ¿no? en las agendas parlamentarias, y hay algunos legisladores, por ejemplo Rodrigo Goñi, que es muy vinculado a la Iglesia Católica. Hace un par de años la Diaria le hacía una entrevista y él decía que para las decisiones trascendentes él consultaba a la Iglesia Católica, a los obispos de la Iglesia Católica. Bueno, Rodrigo Goñi, cuando se discutió la ley integral para personas trans, él manifestaba que por debajo estaba la ideología de género. Lo interesante, también lo utilizan dirigentes de Cabildo Abierto este concepto, lo interesante es que en realidad trascendió un poco su origen más vinculado a sectores religiosos conservadores, y lo utilizan también pretendidos intelectuales que no son necesariamente de derecha, para aludir a todo lo que es, digamos, políticamente correcto y que se ve como algo excesivo, etcétera, y una perspectiva de género que distorsiona la realidad biológica o lo que fuere, ¿no? Entonces no lo usan solamente los religiosos, sino que lo usan otros grupos sociales. Por ejemplo, Graciela Bianchi, la senadora Graciela Bianchi, se autodeclara atea, pero sin embargo utiliza el concepto de ideología de género para cuestionar, por ejemplo, la ley integral para personas trans. En el debate ese parlamentario utilizó ese concepto de ideología de género. Entonces, es un concepto, como decía, que trasciende. Y actualmente hay 3 proyectos de ley a estudio del Parlamento que tienen cierta incidencia de esta agenda cuestionadora, entre comillas, de la llamada ideología de género. Antes un paréntesis, ¿no? Hay algunos dirigentes del Partido Nacional que están en una postura opuesta a esta, como la vicepresidenta Beatriz Argimón, que ha dicho en más de una entrevista que la ideología de género no existe, pero son minoría, digamos, o por lo menos no son tan visibles, digamos. Hay 3 proyectos de ley a estudio del Parlamento. Uno de ellos ya lo estuvieron comentando en otro programa de La Letra Chica, que es sobre educación sexual, que lo presentó Goñi y otros legisladores, que básicamente lo que apunta es a recabar el consentimiento de los padres para poder darle educación sexual a los niños. Bueno, esto es muy en línea con agendas, no solo de grupos religiosos, no solo de la Iglesia Católica, sino también de organizaciones sociales que tienen vínculos muy fuertes con la religión y también vínculos transnacionales, son organizaciones transnacionales, como a mis hijos no los tocan o con mis hijos no te metas, ¿no? Es un poco la agenda de antieducación sexual. Y luego hay 2 proyectos de ley de tenencia en este periodo, en el anterior hubo más, ¿no? Pero en este periodo hubo 2 de tenencia compartida de los hijos, que a simple vista suena bastante bien, que sería como el concepto de darle a los padres, que los padres tienen el mismo derecho que las madres a estar con sus hijos al mismo tiempo cuando hay caso de separación de parejas. A simple vista es eso, pero muchas veces se utiliza para amparar situaciones de violencia contra las mujeres. Y, por ejemplo, en uno de los proyectos que presentó Manini Ríos y Domenech en el Senado, establece que si un hombre es denunciado, en este proyecto de tenencia compartida, ¿no? Si un hombre es denunciado por ejercer violencia contra una mujer y no le hacen una pericia en un lapso de 90 días, él tiene derecho a ver a sus hijos, ¿no? Establece como un plazo perentorio para hacer la pericia, o en caso contrario, el padre denunciado por violento puede ver a sus hijos, ¿no? Este tipo de agendas van muy en línea con la de algunas organizaciones como también Custodia Uruguay, creo que se llama una de ellas, o Todo por Nuestros Hijos, que de alguna manera plantean este concepto de que los padres están siendo discriminados en los casos de separaciones, muchas veces amparando situaciones de violencia contra las mujeres. Un programa de radio de la tarde, por lo menos se sacó la chapa de que había logrado a través de Asiaín, creo que fue la que lo presentó, que este proyecto entrara a la Cámara. O sea, es una discusión que está popularmente, por lo menos. Sí, y hay otro proyecto muy similar, pero desde mi punto de vista personal bastante mejor que este que me comentaba, en diputados, pero un poco es un proyecto muy sencillo que dice que, bueno, que en casos de divorcio padres y madres tienen que estar en tiempos iguales con los hijos, una cuestión así, ¿no? Que es muy discutible lo que fuere, pero no es esto otro que comentaba, ¿no? Nicolás, vamos a la pregunta que quedó planteada, si querés decir algo de eso, y a los hitos dentro del recorrido histórico que ha hecho nuestro país la Iglesia evangélica y el conservadurismo católico, teniendo en cuenta que lo discursivo se ha transformado en parte del debate político, por lo menos de un tiempo a esta parte. Sí, sobre el vínculo entre religión y derechos humanos en defensa de valores, como decías vos, como muy básicos, como la vida, la justicia, la dignidad.
las religiones han estado siempre en los dos bandos, ¿no? Por decir los ejemplos más obvios, como en el apartheid en Sudáfrica, algunos defendiendo el racismo, defendiendo la desigualdad o la supremacía racial. También vemos racismo cristiano en Estados Unidos o racismo que utiliza un discurso cristiano y grupos contrarios al apartheid en Sudáfrica, como el obispo Desmond Tutu, o el propio Martin Luther King como la figura quizás más conocida en la lucha por los derechos civiles. O sea, uno no puede decir que la religión está solo del lado de la opresión o solo del lado de la defensa de los derechos humanos. Incluso en las dictaduras en Latinoamérica y en nuestro país hay figuras tan distintas como Perico Pérez Aguirre y un montón de sacerdotes y pastores que incluso sufrieron la cárcel y la represión. Y de otro lado, sectores católicos integristas que apoyaron las dictaduras en toda Latinoamérica. Y estuvieron incluso al lado no solo de la complicidad, sino de la represión directa. Entonces, que la religión o que Dios o la Biblia esté en manos de o instrumentalizada usada para atacar los derechos humanos no es novedoso, no es una novedad de los grupos antigénero. O sea, esto tiene una larga historia. En Uruguay, bueno, habría distintos hitos que se vinculan con el contexto global, ¿no? O sea, ya en el comienzo del siglo XX y en los orígenes de los totalitarismos y los fascismos, hubo sectores religiosos que apoyaron, pensamos, el franquismo en España, el fascismo de Italia, también una reacción conservadora que muchas veces se asocia al conservadurismo cristiano o religioso con reacciones. Por ejemplo, a lo que fue una teología más progresista, como fue la del Evangelio Social al comienzo del siglo XX en Estados Unidos. Y en Uruguay esos grupos conservadores y progresistas quizás empiezan a tener su momento más político en los años 60, donde por un lado la teología de la liberación ya latinoamericana empieza a tener mucha presencia en la Iglesia Católica Uruguaya y en las iglesias protestantes, como la metodista o la valdense, y empiezan a aparecer grupos que principalmente se definen como anticomunistas, pero el anticomunismo no es solo contrario al Partido Comunista, sino que es anti cualquier preocupación social, contra el Partido Demócrata Cristiano, contra el socialismo, contra el sindicalismo. Y lo que empiezan a tener en común el conservadurismo católico y el evangélico también son algunas cosas que decían anticientífico, antimodernidad, antiliberalismo. También lo podemos ver en algunas teorías más conspirativas de estos actores actuales del Parlamento que ven que habría una conspiración masónica, liberal y comunista, que es una conspiración que se va repitiendo en distintos hitos, en los 20, en los 60, en el 2020, que habrían o que atacarían, por ejemplo, la sociedad, la nación y los valores occidentales y cristianos. Entonces hay distintos hitos, por ejemplo, en los 60 en Uruguay surgen grupos católicos integristas vinculados a una defensa de un nacionalismo. Algunos actores vinculados incluso a la JUP empiezan a hacer esta alusión a lo católico y a lo nacional como elemento identitario. Y en el sector evangélico conservador, recién, aunque ya desembarcan en Uruguay y en América Latina en los años 60, con un discurso muy pro-norteamericano y viendo en contexto de la Guerra Fría, ¿no?, el comunismo como el demonio a atacar, recién en realidad empiezan a tomar fuerza en los años 90. Empieza el tema de la perspectiva de género a tener mayor presencia en la agenda, especialmente las Naciones Unidas aparece también como otro actor internacional que se vuelve el enemigo. Pasan en el año 94 que se aprueban determinadas conferencias de Naciones Unidas sobre población, derechos sexuales y reproductivos, se pone en agenda la perspectiva de género, la equidad entre hombres y mujeres, y estos grupos conservadores cristianos empiezan a ver ahí también un elemento de reacción. Incluso el concepto de ideología de género que Natalia ubicaba, se rastrean sus orígenes ahí a mediados de los 90, como una reacción conservadora cristiana. En Uruguay, quizás los activismos políticos de estos grupos tuvieron, digamos, este hito de los finales de los 60 en la lucha contra el comunismo, vamos a decir entre comillas, contra la teología de la liberación, empiezan a tener fuerza recién o presencia en los 90 en el ámbito más evangélico, pero en el Parlamento sí es un fenómeno muy novedoso. Recién del 2009 en adelante empezamos a ver articulaciones pentecostales y neopentecostales en el Parlamento, o queriendo llegar al Parlamento. Porque ahí yo siempre pongo como ejemplo que el propio Carlos Viafiliola, que hoy es asesor de Antel, y que es uno de los representantes quizás de una de las versiones más conservadoras del catolicismo, invita al pastor Márquez y a varias iglesias de este sector a entrar al Parlamento porque se iban a aprobar leyes que iban en contra de los valores tradicionales, de la familia,
que iban a desmoronar la sociedad, porque siempre en el discurso religioso, de alguna manera se plantea que hay un caos, hay una revolución que va a cambiar todo y va a destruir la familia y hay que imponer un orden. Y generalmente ese orden y esa autoridad está dada también por Dios, por una ley de Dios, por una ley superior, que es la que se debe, incluso, que fue lo que se discutió cuando asumió Amarilla en el Parlamento, una ley de Dios que estaría incluso por encima de la Constitución o por encima de las leyes del mundo de la sociedad. Y es un discurso que lo vemos en el Parlamento incluso hoy. Quiero hacer una salvedad. El cristianismo en Uruguay no solo está en el sector, vamos a decir, de los sectores conservadores o del Partido Nacional o de lo que fue antes otros grupos más de extrema derecha. Hay sectores, el Frente Amplio desde su fundación tiene una vertiente cristiana. En la actual legislatura hay muchos diputados y senadores del Frente Amplio que son cristianos practicantes, porque a veces tendemos a simplificar la realidad y ver, bueno, entonces lo cristiano es conservador o lo cristiano está en contra de los derechos humanos y lo progresista es laico o es ateo. Entonces es una realidad muy compleja, incluso lo complejo creo que lo vamos a hablar después, pero está nuestro debate actual con los discursos, por ejemplo, del Papa Francisco, que se opone frente a determinados avances del neoliberalismo o de otras expresiones que uno asociaría quizás más a un discurso más de las derechas. Pero bueno, lo que quiero decir que el vínculo entre religión y política tiene mucha diversidad ideológica, inclusive actualmente en Uruguay. Y bueno, estas dos tradiciones, la del catolicismo integrista y la derecha evangélica, tienen sus raíces y sus presencias en la actualidad. Nati, ¿hay ejemplos concretos de integrantes del Poder Ejecutivo, del Parlamento, de intendencias, que tengan fuertes vínculos religiosos? Sí, o que tienen o que han tenido y que están o que estuvieron, ¿no? Por un lado, tenemos, por ejemplo, en el Ejecutivo a Gabriel Cuña, que él fue perteneciente a la Iglesia Misión Vida y ahora es director de la División de Coordinación de Programas para Personas en Situación de Calle, del MIDES, y tenía fuertes vínculos con esa iglesia. Después tenemos el caso más sonado recientemente de Iafigliola, Carlos Iafigliola, que fue contratado como asesor en comunicación en Antel y que él pertenece a una corriente cristiana, ¿no? Corriente social cristiana creo que se llama, y él fue, por ejemplo, el principal promotor de la juntada de firmas, ¿no? contra la ley trans. Contra la ley integral trans. En el Parlamento tenemos, los mencionamos ya, pero Álvaro Dastugue, que es yerno del pastor Márquez y es una figura referente también de la Iglesia de Misión Vida, él es pastor también. Después teníamos a Amarilla, que ya no está más, pero Amarilla llegó a ser presidente de la Cámara y creo que el debate sobre esa frase, ¿no?, que él pronunció de que la ley es de Dios, ¿no?, y que está por encima de la República, ese debate se dio cuando lo discutieron su presidencia de la Cámara, ¿no? Claro. O sea, cuando lo pusieron como presidente de la Cámara, se generó todo un debate a raíz de eso. Luego tenemos, por ejemplo, el caso reciente de Guillermo Domenech, que dijo que él creía en Dios y no en la justicia. Y después, tenemos el caso de Goñi, que ya lo mencionamos también, con fuertes vínculos con la Iglesia Católica, que yo les comentaba que él consulta a los obispos ante las decisiones más importantes que tiene que tomar como parlamentario, lo que da cuenta también de la incidencia de la institución Iglesia Católica, en ese caso, en la agenda, por lo menos de uno de los parlamentarios y de varios más. Y después, a nivel de las intendencias, también tenemos referentes. Mencionábamos el caso de Andrés Lima, ¿no?, en la intendencia cuando se hizo bendecir en su despacho. Y también el caso, por ejemplo, del ex intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, que recientemente, durante el final de su mandato, inauguró un monumento a la Biblia, no sé si recuerdan, en Cerro Largo, y ahí hubo todo un discurso de un pastor diciendo que había que restaurar los viejos valores en Cerro Largo y en todo el Uruguay, ¿no? Es un discurso ya trascendía como el tono religioso y era hasta casi de corte político, ¿no? Pero esos son simplemente algunos ejemplos de legisladores y también de integrantes del Poder Ejecutivo y de intendentes que tienen fuertes vínculos con la religión. Ahora, ¿la incidencia siempre va hacia lo moral? O sea, siempre el tratar de influir o incidir va hacia cosas que ellos piensan que atentan contra una moral, o se meten también en economía, salud, en salud claramente sí, pero siempre el tono es moral, por decirlo de alguna manera.
Hay una, capaz que Nicolás lo puede decir mejor, pero lo que hemos visto, lo que hemos constatado más militantemente, digamos, es su oposición a la agenda de derechos, ¿no? No sé si después hay algo unificado respecto a la economía o a la salud. Una cosa que no mencionamos, por ejemplo, que Nicolás planteaba lo del Papa Francisco y estas ambivalencias, ¿no? Que por un lado sostiene o hace un discurso contra el neoliberalismo, pero por otro lado, en 2017 reunió a los obispos uruguayos para decirles que estaba muy preocupado por cómo había permeado la ideología de género en Uruguay, por ejemplo, ¿no? O sea, un discurso contrario a lo que él denomina, y la Iglesia denomina, una parte de la Iglesia, ideología de género, ¿no? Entonces se dan esas cuestiones de ambivalencias. Sí, digamos, el tema moral, educativo, el tema de la sexualidad, el tema de la familia y cómo estaría conformado, cómo debería estar conformado, son quizás los temas que movilizan más al activismo de las bases, ¿no? O sea, lo que moviliza a la gente. Pero también hay otros temas en agenda, quizás una comprensión de un Estado que intervenga poco, un Estado más mínimo, porque se lo ve que si el Estado interviene habría una invasión de las decisiones de las familias, y generalmente se mira con desconfianza esa intervención del Estado, no solo en lo educativo, pero en las decisiones sobre la familia y lo social. Y después en el conservadurismo, por lo menos evangélico, que viene de Estados Unidos, hay otro elemento que es una defensa que tiene que ver con la geopolítica de un Estado, de la defensa del Estado de Israel, que ese es otro elemento de la agenda. ¿Por qué hay tanto enfoque que Bolsonaro quiere que se traslade la embajada a Jerusalén, o en Guatemala cuando estuvo Jimmy Morales, también un pastor evangélico que fue presidente? ¿Por qué? Un tema de agenda de Trump de todo el tiempo. Ese es otro tema que tiene más que ver con geopolítica. Y después estas lecturas más conspiracionistas que tienen, ¿no? Como una desconfianza muy fuerte de las Naciones Unidas, una desconfianza muy fuerte de todo lo que tenga que ver con lo mundial o los organismos de cooperación internacional, porque incluso se plantean que existiría como un plan de ir contra la tasa de natalidad o despoblar el mundo, y eso lo vinculan a un discurso por el otro lado pro vida, ¿no? O sea que pro vida reducido al ataque al aborto y a las leyes de salud sexual y reproductiva, no necesariamente la defensa de la vida en un sentido de la integralidad de la vida y de los derechos humanos. Yo me quedo un poco con lo que recién decía Néstor y ahora lo que decís tú, de que en realidad no podemos identificar a las religiones cristianas, a los cristianismos de un lado o del otro, porque la vida nos ha mostrado que en cada uno de estos encuentros y debates o situaciones hay uno de un lado y del otro. Néstor decía que no necesariamente lo que la Iglesia diga es lo que los católicos, por llamar, o los cristianos, es lo que van a hacer. Pero sin duda que lo que por lo menos me parece que se llama la atención es que los sectores que son más conservadores y más reaccionarios casi que siempre apelan a las mismas consignas, ¿no? Ustedes son muy jóvenes, pero yo me acuerdo en la época en que andaban aquellos de la tradición familia y propiedad, que tenían usaban una cosa roja larga así, que iban con las banderas, y que era eso, ¿no? Bueno, que mantener la tradición, la familia es padre, madre y sus hijos, ¿no? Y la propiedad. O sea, ahí había la propiedad privada, una propiedad privada, ¿no? Sí, hay unas comprensiones que se van repitiendo y estos grupos ya trabajan, digamos, o articulan, al menos discursivamente, desde hace mucho tiempo, porque la TFP en Uruguay tiene al menos desde los años 60 presencia. Y sí, realmente se repiten. Por eso yo decía los de los años 20, los de los años 60 y la actualidad, porque los discursos y las narrativas se vuelven a repetir y no hay tantas novedades en ese sentido. Lo que sí, digamos, en esto que me parece que Néstor lo explicó muy bien, esto del voto confesional. A veces se confunde y se piensa que porque el pastor dice tal cosa la gente va a votar, o porque el sacerdote dice tal otro, la gente va a ir como un rebaño ciego. A ver, sí, la religión tiene un discurso político en todo momento. Cuando se hace una misa, si se hace una misa de espalda, tiene un sentido político diferente si se hace una misa en ronda. Sí. Si las mujeres están adelante o están atrás, o si los niños participan o no, todo tiene sentido político, incluso lo litúrgico, incluso lo que sucede dentro de los templos. Pero hay sí iglesias, que son muy pocas, que han usado toda su estructura religiosa con fines políticos, su estructura de los medios de comunicación. Y eso sí lo que ha pasado en Brasil, lo que ha pasado en Uruguay, que eso es lo que yo creo que es lo más peligroso porque debilita la democracia. Y en Brasil, digamos que con este caso de Bolsonaro, en el discurso de Naciones Unidas de hace 10 días dijo: Brasil es una sociedad cristiana conservadora.
por eso defendemos estos valores. Algunos analistas en Brasil hablan de cristofascismo, que es el modelo teológico que Bolsonaro tendría en su comprensión, porque es totalitaria, Brasil por encima de todos, ¿no? Dios por encima de todos. O sea, Dios al fin de cuentas sería la regla que rige, pero no deja de ser, muchas veces lo que hay son alianzas de poder, con Pare de Sufrir, con iglesias neopentecostales, se utilizan los medios de comunicación. Quizás en Uruguay eso no se ve tanto ahora, o no tan claro, pero tienen canales de televisión, de radios y presencia en las bases. Y también mucha presencia territorial en los lugares donde los partidos políticos han perdido capacidad de movilizar gente. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, la presencia pentecostal y neopentecostal en Uruguay, ve mayor presencia donde en Rivera, en Artigas, en toda la frontera, en los barrios periféricos. Y siempre el cardenal Sturla cuando dice, bueno, el catolicismo quedó más anclado a las zonas de clases medias altas, que lo ha dicho en el sur de Montevideo, ¿no? Entonces también lo religioso funciona como un vaso comunicante con la sociedad, con lo bueno y lo malo que tiene eso. Las religiones son parte del tejido social. El tema es qué hacen los partidos políticos con esos vínculos. Te dejamos para después, para hablar de Veraca y para hablar de Cabildo Abierto. O les dejamos para después, de una breve pausa y enseguida seguimos. Un minuto pasan de las 10 de la noche, seguimos con Natalia Ugal y Nicolás Iglesia Schneider. ¿Habían dicho Schneider, sí? ¿Sí? Perfecto, sí. Bien. Y no, porque siempre le digo mal los nombres a todo el mundo, entonces por lo menos trato de corregirme. Te dejamos planteado el tema Veraca y podríamos hablar Veraca, elecciones de Rocha, departamentales. ¿Podemos juntar esos dos temas? En verdad, Veraca, ahora salió el tema de Rocha, pero en realidad Veraca tiene una presencia en todo el país. Entonces, quizás esos votos esa pequeña diferencia que hubo. Es Veraca. Claro, quizás un paso, ya lo dijeron, pero la Iglesia Misión Vida, que llega al país en los 90, es una iglesia que tiene su origen en Argentina, fundada por el pastor Márquez. En el año 2002, en el contexto de la crisis económica, funda una ONG que es Veraca. Empieza a trabajar con personas en situación de calle y también haciendo un montón de trabajo en el área social, en espacios donde el Estado, 2002, crisis, había muchos baches, obviamente, la atención a personas en situación de calle, violencia doméstica, adicciones, como temas así grandes. Decía, en el 2009, Carlos Giafiliola invita al pastor Márquez, el pastor Márquez y su sector religioso empieza a actuar en política con la agenda que ya mencionamos. En el 2009 le va muy mal electoralmente, no logran con esta alianza con Giafiliola, y en el 2014 van con Verónica Alonso, con el sector de Larrañaga, y sale electo Dastugue en el 2015, que es el primer pastor pentecostal que en la historia del Uruguay asume No es el primer cristiano ni el primer evangélico, hay mucha gente de distintas religiones que ya están en el Parlamento. Bueno, ya más o menos lo discutimos con Néstor también. En el 2019, en las elecciones nacionales, esa alianza Alonso, Sartori, que aparece como actor nuevo, y Dastugue, se genera, pero en verdad Alonso sale perjudicada, podríamos decir, porque no obtiene la banca del Senado, y Dastugue sí mantiene la de diputados. Ella profesaba otra religión incluso. Claro, sí. Alonso es de origen católico y ella se convierte al judaísmo, ella lo ha explicado, por acompañar la religión de su esposo y la crianza en el judaísmo de sus hijos. Pero Alonso, en realidad, y así lo podríamos ver en muchos políticos, con Bolsonaro también. En verdad, Bolsonaro es de bautismo católico, pero tiene una performance y se rebautizó pentecostal. Bukele en El Salvador es de origen musulmán, pero parece un pastor más de corte neopentecostal. Entonces, a veces lo confesional y la actuación es diferente, lo que es el origen del presente. Alonso queda un poco fuera de juego en esta alianza, pero Dastugue mantiene su banca de diputado, y con una buena votación en la 880, no sé si recuerdan la lista, que es una lista que estaba presente en todo el país y que está basada en la estructura de la iglesia. La Iglesia Misión Vida y los Hogares Veraca, que tienen ambas instituciones como mismo líder, el pastor Márquez, tienen presencia con unos 18 templos en todo el país, con 300 células, que son pequeños grupos, y los Hogares Veraca, que están en el entorno de los 60. Y cada hogar Veraca pueden ser hogares Veracas de 20, 30 personas y hogares más grandes hasta de 80 personas.
En total, ellos dicen que más o menos hay 1.200 personas en los hogares Veraca y la Iglesia Misión Vida tiene más o menos en torno a 10.000 miembros. O sea, es una estructura que para nuestro país es muy grande porque las camas del MIDES, en algún momento fuera del plan de invierno, no son muchas más que 1.000 y pocas. O sea, que tiene una capacidad muy fuerte y con empresas que producen. Entonces, no solo en la elección de Rocha, los hogares Veraca actuaron con sus ómnibus, sus camionetas, los chicos en situación de rehabilitación que mencionaba, en situación de vulneración social, que son enviados a militar políticamente, sino que en todo el país esta situación. Claro, en algunos departamentos quizás algunas ciudades más pequeñas es muy evidente porque no son tanto los militantes políticos y lo que he escuchado del periodista Luján que hizo un informe sobre el tema es que era muy fuerte ver toda una plancha de una lista completa donde no hay ni un militante del Partido Nacional tradicional en un departamento como Rocha, donde se conocen, decía el periodista. Pero en todos los departamentos esta iglesia y esta ONG presentaron distintas listas con pastores y coordinadores de hogares, en general encabezando las listas o con buena presencia en listas y en alianzas locales, no siempre. En un momento fue más recostado en las nacionales todo con Sartori, pero después las alianzas son más plurales y también incluso en el caso de Maldonado, que es otro departamento con muchos hogares Veraca, con mucha presencia territorial, con muchos recursos de la Intendencia de Maldonado apoyando estos hogares, fueron utilizadas estas estructuras en la política partidaria, en las internas del 2014, en las internas del 2019, en las nacionales del 2019 y en la departamental. ¿Cómo las usaban? ¿Qué eran? ¿Repartían listas? ¿Usaban las camionetas? ¿Te trasladaban gente a votar? Haces reuniones políticas en lugares que son religiosos, usas tus ondas de radio y televisión, tus espacios publicitarios para difundir candidatos políticos, utilizás el púlpito, o el púlpito por decir, el espacio de prédica religiosa para, digamos, promocionar el candidato. Y tus 1.200 son militantes que salen a convencer gente. Y claro, y ahí quizás hay dos dimensiones diferentes. Una cosa es, por más que creo que no corresponde éticamente y creo que la ley de partido, la de financiación, en realidad no permite que las iglesias financien campañas políticas. Otra cosa más grave, creo, es usar personas jóvenes en situación que llegan a un hogar porque tienen necesidades sociales, de adicciones, que están en una relación de dependencia, en una relación de poder desigual, son llevadas, enviadas a militar políticamente porque tú le estás dando de comer y le estás dando techo y le estás dando afecto. Eso yo creo que es lo que es más preocupante y porque ya se denunció. Berta Sanseverino, antes una legisladora que falleció, lo trabajó mucho. Otro legislador, Groba, también lo trabajó. Se hicieron investigaciones, denuncias, pero en realidad como hay un vacío, hay cierto, digamos, podemos decir que un espacio gris o un cierto vacío legal, porque estas instituciones, especialmente Veraca, cada vez que se le pregunta sobre este tema, Dastugue o Márquez responden que ellos hacen voluntariado, que están ahí porque quieren, y que incluso el pastor Dastugue, diputado también, dijo, bueno, son como mis hijos, son como mi familia, ¿quién no va a militar por su padre o su madre? Entonces hay una relación muy paternalista también, que en verdad está basada en una relación de poder, obviamente. Si tú estabas en la calle y te ayudaron, sentís una relación de deuda. Y acá es un tema ambiguo, ¿no? O por lo menos complejo. El Estado no llega a atender en las políticas sociales a miles de personas. El tema de adicción es un tema muy complejo en Uruguay. Si a alguna persona le tocó acompañar a algún joven en una situación de adicción, sabe que no hay tantos recursos de atención gratuitos, ni que hablar, los que hay privados son costosos. Entonces estos hogares Veraca aparecen como la salvación, como la única puerta que le queda para miles de personas. Entonces, con esto nadie, yo soy trabajador social, sí, sé mucho de estos temas, me ha tocado enfrentarme a muchas situaciones concretas. Entonces, no es que los hogares Veraca sean el mal, y hay mucha gente que actúa. Yo hice decenas de entrevistas en hogares Veraca, y uno entiende que hay motivaciones a veces muy genuinas y muy positivas de los líderes de los hogares, pero lo que hay que comprender es que hay una estructura de poder religiosa, política, económica y empresarial, porque cada hogar es una empresa, que está al servicio de un fin político. Y es ahí donde yo creo que la democracia se debilita. Si los partidos políticos permiten que haya bancas que sean utilizadas por sectores de... No solo, como decía Néstor, hay lobby político de las religiones. Sí, todas las religiones hacen lobby en el Parlamento y en general lo hacen con todos los partidos políticos. Otra cosa es que un partido político permita que una estructura de una iglesia sea fehacientemente comprobado que sea utilizada elección tras elección para tener
cargos Rédito políticos, electoral. rédito electoral. Yo creo que esa es la gran diferencia entre la participación de cualquier católico, judío, angélico o ateo o umbandista, que la hay en todos los partidos, que tienen el derecho de creer y seguir creyendo por más que sean legisladores. Eso quizás, para reafirmar eso, porque a veces la gente confunde, no dejan que los religiosos participen en política. No, hay dos cosas muy diferentes. Una cosa es la fe individual y los valores de cada persona, cada legislador, y otra cosa es la estructura religiosa operando en un partido político. Quedaba el tema de Cabildo Abierto. Nos quedamos con el tema de Cabildo Abierto y la asociación. Hoy nombrabas a Bolsonaro y alguien vinculado a lo militar, de alguna manera, Manini Ríos por este lado, vinculado estrictamente a lo militar, un general retirado. ¿Tiene algo que ver el mundo militar con esta religión tan conservadora? Bueno, hay dos cosas se me ocurren decir. Primero, que cada religión defiende una imagen de Dios particular. O sea, una cosa es, en estos sectores conservadores generalmente Dios es juez, o es rey, o es el Dios de los ejércitos. Las imágenes religiosas, cuando uno escucha en la prédica, hacen alusiones a las armas, a la guerra espiritual, a la guerra de Dios, tema que hemos escuchado no solo en el cristianismo, o sea, la guerra de Dios contra el otro que es el enemigo, que antes fue el comunismo, ahora son los grupos de la diversidad, las personas de las religiones de matriz afro o las personas de la diversidad sexual. Entonces hay un Dios bélico que defienden estos grupos religiosos sobre el cual se asienta esta imagen. Y uno piensa que es algo muy teológico o algo muy... A mí me suena pero en realidad es como algo Antiguo Testamento, o sea, me suena claro, como posiblemente más anclado en una imagen de ese Dios del Antiguo Testamento y no tanto en la de la imagen del Jesús de la liberación de los pobres, que es la otra imagen de Dios, el Dios de los pequeños, los humildes, los niños, los excluidos, de la viuda, que también está en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo y el Nuevo Testamento tienen estas dos imágenes. Entonces, esta imagen de Dios militar que predica Bolsonaro, es la que establece lo que yo decía, el orden, frente a un supuesto caos o desorden que promovería determinadas agendas. Entonces, lo militar también tiene que ver especialmente en Latinoamérica, con la Iglesia Católica del sector más conservador, porque también estos discursos dicen que la Iglesia Católica y el Ejército son las dos instituciones fundantes de la nación. Entonces ahí es donde se empieza a mezclar la defensa de un discurso a favor de una nación católica, que estaba en los años 60 en estos grupos, como mencionábamos, de anticomunistas, también católicos, y la JUP, que no era católica, pero sí tenía cierto viso católico. Y en Cabildo Abierto, estos actores, Domenech, Manini, que siempre estuvieron en estos sectores religiosos también, ¿no? O sea, que son confesos católicos, ¿no? Y también Moreira. Entonces, en Cabildo Abierto no es un partido religioso, es un partido que más bien atiende a las demandas del lobby, vamos a decir por lobby militar, pero usa en sus discursos la defensa de ciertos valores tradicionales y conservadores que coinciden con los de los religiosos. Y generalmente ubican a los mismos enemigos. Cuando uno ve los discursos y analiza la narrativa de Manini y la del Pastor Márquez, en realidad los enemigos son los mismos. Rockefeller, Soros, Naciones Unidas, la agenda de la diversidad. Entonces esos otros que quisieran de alguna manera debilitar la sociedad occidental y cristiana. Entonces, como decía el profe, los discursos se van repitiendo en la larga de la historia, los enemigos podrán cambiar un poco, pero las alianzas que se tejen también son similares, y lo que sí llamó la atención es que Cabildo Abierto siguiera con, o sea, estos legisladores, senadores más importantes, volvieran a hacer menciones a Dios en un país, como decían, que donde parecería que el discurso religioso antes era mal visto. Ahora el elemento de Dios y la patria y la nación aparecen como elementos que unen en su versión conservadora. Muy bien, ¿Algo muy más? interesante. Sí, todo. una hora más de programa. Sí, pero bueno, creo que hoy no. No, creo que hoy no. Pero bueno, ya me quedé pensando en Bolsonaro, en Trump y la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Más o menos se alinean. Ese mismo alineamiento. ¿Nos vamos? Muy bien. Nicolás, un placer. Natalia, Un un placer. Y Muchas mañana, no digo que seguimos el tema, pero vamos a hablar de ideología y de los presupuestos. Y de cómo la ideología también tiene que ver al momento de asignar presupuestos en nuestro país. Se va a llamar el programa de mañana Presupuesto Ideológico. Hasta mañana. Muy buenas noches. Que pasen bien.